los muros veré caer. Por eso llevaste la cruz, para cantar sobre nosotros. Vida nueva yo te di. Por eso cargaste la cruz, hombre más fuerte en esta vida, solo tú. ¿Y quién soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola iglesia, ¿qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias porque tú tienes un milagro para nuestras vidas. Gracias porque tú tienes, Señor, el poder para cambiar cualquier diagnóstico, para cambiar cualquier situación, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que nos guarda, que nos protege. Señor, en tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos nuestro corazón. Ven y obra como siempre lo haces, Señor, a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, Señor. Señor, gracias porque es un tiempo, Señor, de disfrutar de tu presencia, de tu amor, y que tu palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra vida, trayendo fuego, salvación y sanidad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús vino a anunciar el reino de los cielos, iglesia. Jesús se acercó a una generación que estaba dolida, que tenía dolor en su corazón, que no tenía esperanza, que tenía tristeza, y Jesús vino con palabras de bendición y de victoria. El reino de los cielos se acercó para hablar misericordia, para hablar gracia, para hablar de la salvación. Pero Jesús no solamente vino eso, sino también vino a mostrar el poder de Dios a través de milagros, a través de señales, a través de maravillas, a cambiar diagnósticos de muerte a vida, a cambiar cualquier situación. Jesús vino a cambiar el ambiente espiritual de muerte, de esclavitud, de tristeza. Jesús vino a cambiarlo por vida, por gozo, por salvación, por victoria. Jesús vino a traer una vida y una vida abundante a todo aquel que lo escuchaba, a todo aquel que se acercaba, a todo aquel que clamaba a su nombre y a su presencia. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. En el libro de Marcos vemos el inicio del ministerio de Jesús, como él comenzó a través de milagros, de maravillas, trayendo esas palabras, trayendo ese mensaje de fe, de esperanza y de salvación a las personas. Dice Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice: después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó comida. Pero escucha bien lo que dice el versículo 32. Dice: esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos. No fueron pocos, sino fueron
muchos enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Versículo 34. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era, Él no se les permitió que dejara que hablara. Pero yo quiero centrarme en el versículo 34 cuando dice: entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Jesús vino a mostrar el poder de Dios en la tierra, vino a manifestar el poder a través de las sanidades, a través de las liberaciones que Él hacía. La palabra de Dios nos dice que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, todas las sanidades que Jesús hizo, no alcanzarían los libros para poder documentar todo eso. Pero aquí vemos en el versículo 34 que no eran pocas personas las que sacaron a Jesús o las que llevaban a Jesús, sino eran muchas personas. Y no solamente eso, sino que Jesús las sanó a las que padecían diversas enfermedades, diversas situaciones que ellos estaban pasando en ese momento. ¿Sabes? En ese momento no se había visto ese poder, esa autoridad que se había presentado a través de la vida de Jesús. Jesús vino realmente a mostrar que el reino de los cielos, el poder de Dios, la misericordia, la gracia se había acercado para mostrar el poder que Él tiene para sanar, para hacer milagros, para restaurar. Sabes, en la Biblia hay muchas historias, en el Nuevo Testamento hay muchas historias de cómo Jesús sanó con poder y con autoridad a las personas, a los que clamaban, a los que le buscaban. Y en el libro de Marcos vemos vemos muchas historias, pero en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, vemos dos historias de hombres y mujeres que fueron sanadas en ese momento, que fueron restauradas en ese momento. Pero me encanta ponerme a imaginar cómo que era lo que estaba pasando en la vida de esas personas. Quiero leer el versículo 21 de Marcos capítulo 5. Dice que Jesús entró de nuevo en la barca y se regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó un hombre de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo, y cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y viva. Yo quiero imaginarme el dolor que tenía este hombre de saber de que su hija estaba muriendo, de que tal vez la había llevado a médicos, pero los médicos no habían encontrado ningún diagnóstico favorable o un medicamento que la pudiera sacar adelante de la situación que estaba ella viviendo. Y yo quiero imaginarme a este padre, a este Jairo, destrozado en su corazón, ver que su hija día tras día iba empeorando su situación y estaba a punto de morir. Tal vez él había escuchado de Jesús, de ese hombre que hacía milagros. Y la Biblia dice en el versículo 21 que Jesús llegó a esa región y una gran multitud se acercaba a él, porque Jesús había tenido ya la fama de que el poder de Dios se manifestaba en él, porque Jesús era Dios mismo manifestándose en la tierra. Yo quiero pensar que Jairo tal vez estaba triste, deprimido, y de repente comenzó a escuchar esa multitud y decía: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay tanto grito? ¿Por qué la gente va y se junta y se remolinea en una multitud? ¿Qué es lo que está pasando? Y tal vez él se asomaba y llegaba y decía: ¿qué? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tanta algarabía? ¿Por qué hay tanto grito? Y tal vez alguien le dijo: es que Jesús está aquí en nuestra región. El que hace milagros, el que hace sanidades, el que trae palabras de parte de Dios para nosotros, que viene a cambiar la vida de todos. Tal vez él escuchaba esos testimonios y él dijo: esta es mi oportunidad. Tengo que ir con Jesús para clamarle, para rogarle que sane a mi hija, que vaya a mi casa y tan solo ponga su mano y mi hija sea sanada. Y dice el versículo 22: entonces llegó uno de los líderes
de la sinagoga local llamada Jairo, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Él llegó con una actitud de humillarse delante de Jesús, con una actitud de clamar, de buscar con humildad en su corazón. A él no le importaba que él era un hombre importante de la sinagoga, a él no le importaba su puesto, su jerarquía. Él sabía que estaba delante de Jesús y su actitud fue inmediatamente arrodillarse delante de él. Y el versículo 23 le dice así: y le rogó con fervor. Le rogó, le suplicó: mi hija está muriendo. Por favor, ven y pon tu mano sobre ella para que sane y viva. Sabes, este hombre se despojó de todo lo que había, de todo lo que estorbaba en su vida, de sus títulos de honorarios, del qué dirán de las personas. A él no le importó. Él sabía que Jesús estaba ahí y que era la oportunidad de recibir el milagro, porque su hija estaba muriendo. Y corrió con Jesús y se humilló y le clamó y le dijo: por favor, ven a mi casa. Por favor, te lo ruego, te lo suplico. Ven a mi casa porque mi hija está muriendo. Mi hija que amo tanto está muriendo. Pero si tú vas a mi casa y pones tus manos sobre ella, ella será sana y vivirá. Él clamó a Jesús y la respuesta de Jesús inmediatamente en el versículo 24 dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió y lo apretaba y lo apretujaba a su alrededor. Pero cuando Jesús vio la fe de este hombre, cuando Jesús vio la convicción que tenía este hombre por buscar el milagro, la sanidad para su hija, su corazón de Jesús fue conmovido y dijo: vamos ahí, vamos a tu casa, vamos a donde está tu hija, a donde está tu hija. Vamos juntos. Y dice que una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Pero en ese mismo instante también había otra situación, había otra necesidad. También había otra mujer que había padecido mucho por la enfermedad. Yo quiero leerte el versículo 25. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia. Una mujer que tenía muchísimo tiempo de padecer una enfermedad, una mujer que tenía muchísimo tiempo de ser discriminada, de ser alejada, de sentirse inmunda, porque ella tenía una hemorragia de sangre que sufría durante 12 años y una enfermedad continua. Dice el versículo 26, dice: había sufrido mucho con varios médicos. Era una mujer que había sufrido, que había tenido dolor, no solamente físico, sino también emocional por todo lo que ella estaba viviendo. Y dice que había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. ¿Sabes? Esta mujer había ido con tantos médicos y tal vez le habían dicho: es que este médico es buenísimo y tiene la mejor tecnología. No, es que mira, este de acá está innovando nuevas técnicas para sanidad. No lo sé, tantas cosas que le pudieron haber llegado a esta mujer, y iba con la esperanza de poder encontrar en ese médico su sanidad. Pero dice la Biblia que sufría mucho y que en vez de mejorar iba empeorando su situación, y gastó todo lo que tenía en buscar esa sanidad que ella tenía. Sabes, muchas veces hemos escuchado de personas o nosotros mismos nos han dado un diagnóstico médico y estamos diciendo: tienes que ir a este médico porque tiene una nueva técnica, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, es que se escucha de aquí, de otro lugar, y vamos continuamente a buscar esa sanidad en ese médico, y ponemos tal vez nuestra esperanza y gastamos nuestros recursos en ese lugar, pero tal vez en vez de ir mejorando vamos empeorando, y el diagnóstico va empeorando cada vez más. Era lo que le estaba pasando a esta mujer. Dice el versículo 27 que ella había oído de Jesús
Escucha muy bien esto. Ella había oído que Jesús era un Dios de milagros, que Jesús había sanado, que Jesús traía palabras de fe, de salvación, de esperanza, que el reino de los cielos se había acercado y que se manifestaba a través del poder de Jesús en la tierra. Y dice el versículo 27, ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Aquí vemos a dos situaciones de un hombre principal que fue y se postró delante de Jesús y buscó el milagro, buscó la sanidad para su hija, pero él hizo algo. Él no se quedó parado, él no se quedó nada más viendo, sino él fue a donde estaba Jesús y se postró. Aquí yo veo a esta mujer que había padecido y que estaba padeciendo, y que se paró y dijo, ahí está Jesús, yo tengo que ir a donde está Él, y si tan solo toco el borde de su manto, yo seré sanada. Si tan solo tocare su túnica, quedaré sanada. Estos dos personajes, este hombre, este Jairo y esta mujer que tenía el flujo de sangre, vieron a Jesús y dijeron, es nuestra oportunidad de nuestro milagro, es la oportunidad de nuestra sanidad. Vayamos. ¿Sabes qué? Estos hombres, este hombre, esta mujer se acercaron con Jesús con fe. Con fe, porque al que cree todo le es posible. Porque al que cree todo le es posible. La actitud de este hombre, la actitud de esta mujer fue de tener fe a donde estaba Jesús, con Jesús en ese momento. Dice el 28. Pues pensó, si tan solo tocare su manto, su túnica, quedaré sana. Dice el versículo 29, escucha esto. Dice que al instante la hemorragia se detuvo. Al instante ella quedó sanada. Al instante ella fue restaurada porque tuvo fe y se acercó a la fuente de vida, a la fuente de sanidad, a la fuente de los milagros, de la autoridad, del amor, de la gracia, de las palabras de salvación. Fue con Jesús y dijo, si tan solo tocare su túnica, yo seré sanada. Y esa fe hizo que en el versículo 29, lo volvemos a leer, que al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Iglesia, no son los médicos, aunque Dios puso a la ciencia para traer sanidad, pero Dios es el Dios de milagros, es el Dios de sanidades, es el Dios que cambia los diagnósticos de muerte a vida, es el Dios que pone en su lugar nuestro corazón y nuestra vida, el orden, nuestro cuerpo. Él es el que sana todas nuestras dolencias, porque dice la palabra de Dios que por sus heridas fuimos curados, por sus heridas fuimos sanados, fuimos restaurados. Él llevó nuestros azotes, nuestras dolencias a la cruz para que tú y yo tengamos sanidad, para que tú y yo tengamos salvación, porque Jesús tomó nuestras cargas, nuestras debilidades y las llevó a la cruz para que tú y yo ahora seamos libres por su resurrección y la vida en Cristo Jesús. Dice el versículo número 30. Jesús sigue diciendo, dice, Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador. Él se dio cuenta cuando esta mujer se acercó con fe a buscar su milagro, a buscar la sanidad. Y dice la palabra de Dios que Jesús sintió cuando salió poder sanador de él. Dice, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Yo quiero visualizar esta imagen. Yo quiero visualizar a Jesús rodeado de una gran multitud. Dicen los discípulos que había una gran multitud. Dice, ¿cómo nos preguntas esto? ¿No ves toda la multitud que te apretuja? Muchos tal vez tocaban a Jesús, pero pocos o solamente esta mujer se acercó con fe para recibir su milagro.
Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vayamos a la presencia de Jesús, tenemos que ir con fe, con la convicción de saber que al que cree todo le es posible, con la convicción de saber de que para Dios no hay nada imposible, con la convicción de saber que Dios escucha nuestra oración, que escucha nuestro clamor, y que cuando nos acercamos con fe, milagros comienzan a suceder. Milagros a nuestro alrededor comienzan a suceder, sanidades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad donde nosotros estemos. Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. Él supo que salió poder de él porque alguien lo tocó con fe. Dice el versículo 32, sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, Jesús le dijo a esta mujer, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Ve en paz, tu fe te ha sanado, ha terminado, se acabó tu sufrimiento. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a la presencia de Jesús y clamamos y buscamos la sanidad, el Señor responde con poder y con autoridad. El Señor sana, el Señor trae restauración, el Señor trae salvación, el Señor muestra su poder. Y en ese momento dice, se acabó su sufrimiento, se acabó tu sufrimiento. Qué milagro tan maravilloso pasó en este momento para esta mujer. Y más adelante, más abajo sigue hablando regresamos al caso de Jairo, porque fueron dos sanidades en el instante. Sabes, muchos pudieran haber pensado, tal vez Jairo pudo haber pensado, ¿por qué te entretuviste con esta mujer? ¿Por qué te entretuviste? ¿Que no ves que mi hija está muriendo? Es de vida o muerte, es vital que tú vayas a mi casa para que pongas tu mano. ¿Por qué te entretuviste? Él no hizo nada. Dice el versículo 33, escucha. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Yo vuelvo a pensar lo que sintió este hombre al recibir este mensaje, ese dolor, ese desgarro, ese sufrimiento. Y este hombre sufría tanto, pero ahí estaba Jesús, al cual él había ido a clamar, el cual le dijo, vamos a tu casa, el cual le dijo, yo estoy aquí. Dice el versículo 36, Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, no tengas miedo por la noticia, solo ten fe. Sigue creyendo, así como fuiste a mi presencia a buscarme, así te digo hoy, no tengas miedo, solo ten fe. Sabes, hay veces que pensamos que Dios escucha la oración de otras personas, o Dios puede sanar a alguien más, o está ocupado sanando a alguien más, y mi petición y mi oración Él no la escucha, y no es así. Dios está al pendiente de tus oraciones, de tus necesidades, de mis necesidades. Jesús está al pendiente y nos dice, no tengan miedo, solo tengan fe. Y dice el versículo 37, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con ellos, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamento. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Esas fueron las palabras de Jesús. Jesús lanzó dos palabras de fe para Jairo. Número 1, no tengas miedo, solo ten fe. Número 2, la niña no está muerta, solo duerme. Dice el versículo 40, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Y vino el milagro de Dios. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y
caminó. El milagro se hizo. Jesús, el dueño de la vida, fue con esta niña y sopló vida nuevamente y resucitó a esta niña. Dice, entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso en pie y caminó. Y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Dios está haciendo milagros. Dios, en ese momento Jesús estaba haciendo milagros porque el reino de los cielos se había acercado, porque el reino de los cielos se había manifestado con poder. Yo quiero animarte a que sigamos leyendo estos milagros. Dice en Marcos capítulo 3, para no perder el hilo de lo que Jesús está haciendo. Dice en el versículo 3, capítulo 1, dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme, una mano seca, dice la Reina Valera. Dice, como era el día del descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenía pensado acusarlo por trabajar el día de descanso. Yo quiero que tú y yo nos imaginemos esa situación. Jesús estaba entrando a la sinagoga y había un hombre que tenía una necesidad. Tal vez la vida emocional de este hombre estaba por los suelos. Tal vez él no tenía familia porque era un hombre que estaba deforme. Tal vez él no se había casado, se sentía menos. Tal vez él sentía que nunca iba a poder hacer nada en su vida porque tenía una malformación. Pero ese día Jesús apareció en su vida. Pero ese día Jesús trajo un milagro. Dice el versículo 3 que Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarla. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. El poder de Dios actuando nuevamente a favor de un hombre que estaba desvalido. Pero me llama mucho la atención en el versículo número 4 donde les pregunta, ¿es día para salvar la vida o para destruirla? Sabes, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús vino a traer sanidades. Jesús vino a traer milagros. Jesús vino a traer restauración. Jesús vino a traer salvación a nuestras vidas, a todo aquel que en Él cree. Quizás estamos pasando o estés pasando por momentos de angustia como estos hombres o estas mujeres que acabamos de ver y que acabamos de leer. Tal vez estás pasando por tiempo de tribulación y sientes que no pasa nada, sientes que Dios no te escucha, pero es tiempo de doblar nuestra rodilla y acercarnos a Él, porque para Dios nada es imposible. En Marcos capítulo 10 versículo 27 Dios nos da una palabra que yo quiero compartirla contigo y que la atesoremos en nuestro corazón. Dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No hay nada imposible para Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que formó las estrellas, el Dios que creó el universo y que el universo se sujeta al poder de su voz. El Dios que creó de la nada el todo. El Dios que hizo que apareciera la luz, que se formara en nosotros, nos dio aliento de vida. No hay nada imposible para Él. Solo vayamos a su presencia y démosle nuestro corazón, démosle nuestra vida y busquémoslo con fe y Él obrará a favor de nosotros. Yo quiero darte algunos testimonios. Dios ha obrado en nuestras vidas de una manera increíble y hemos visto su favor y su poder en nuestras vidas. Yo sé que tal vez tú también tienes testimonios y está bien que los publiquemos y los declaremos porque son las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos recuerda que Él está con nosotros. Yo recuerdo una vez que tenía como un año de estar congregándome, menos de un año que estábamos congregándonos y que había recibido al Señor en mi corazón.
Y recuerdo que mi abuelita, ella era diabética, ella se tenía que medicar de muchos medicamentos para poder tener su cuerpo pues bien, estable. Y recuerdo que una vez se sobremedicó y tomó un medicamento que no le correspondía y a ella le dieron taquicardias y ella comenzó a sentirse muy mal y comenzó a sudar frío y recuerdo que estaban mis tías y yo estábamos orando y estábamos clamando a Dios por la vida de mi abuelita en ese momento que realmente pues estaba pasando algo muy fuerte, muy difícil en ese momento. Llegó un momento que ella echó como un último suspiro y se fue y se dejó y su cuerpo se desvaneció y sus manos cayeron y su cara cayó y entonces mis tías se voltearon a ver y dijeron: mi mamá murió. Y yo les dije: no, vamos a clamar porque el Dios que nos dio vida, Él tiene el poder para restaurar, Él tiene el poder para darle vida, que sople vida en este momento. Y me acuerdo que nos acercamos con ella y yo comencé a orar y comencé a clamarle a Dios, a pedirle: Señor, ven y sopla sobre ella, ven y da aliento de vida sobre ella, ven y levántala, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y estábamos en esa oración cuando ella abrió sus ojos y respiró profundamente y se levantó en ese momento. Mi abuelita ya no podía caminar, no podía levantarse y se levantó en ese momento y levantó sus manos y comenzó a adorar a Dios. Y nosotros comenzamos a glorificar a Dios porque Dios había hecho un milagro. Y yo recuerdo que orábamos y le dije: Señor, la obra que tú estás haciendo aún llévala más allá y bautízala con tu Espíritu Santo, dale el bautismo de tu Espíritu Santo. Y recuerdo que ella comenzó a hablar en otras lenguas y comenzó a orar y a cantar y levantaba sus manos y comenzamos todos a glorificar el nombre de Dios. Cuando pasó eso, ella se sentó ya después y dijo: ¿saben qué, hijas? Tengo mucha hambre, tráiganme de comer. ¿Sabes? Ese fue un milagro increíble de parte de Dios a nuestras vidas, que nosotros vimos como Dios obró. Recuerdo otra ocasión que estábamos, mi mamá padecía mucho de la espalda. Ella tenía un dolor que los médicos le habían dicho que ella a esa edad ya tenía que usar bastón y muchas cosas por caídas que ella había tenido de niña. Y entonces recuerdo que íbamos a ir a una velada de jóvenes. Y recuerdo mucho que pues me habían dicho que era la primera vez que iba a compartir con ellos y muchas cosas. Entonces estuvimos ayunando, estuvimos orando y todo eso. Pero ese mismo día mi mamá se levantó con un dolor que no podía enderezarse, estaba como encorvada. Y tenía que estar acostada para poder descansar, y aún así ella sufría ese dolor terrible en su columna, en su cintura. Y recuerdo que le dije: mamá, nosotros hemos visto el poder de Dios, hemos visto cómo Dios sanó y le dio vida a mi abuelita, y yo creo que Dios puede traer salvación, a sanidad en este momento. Y me recuerdo que nos pusimos a orar, y recuerdo que puse mi mano en su columna, en su cintura, y comencé y le dije: Señor, tú fuiste quien creaste sus huesos, ven a traer sanidad a su cuerpo, ven a poner en ella ese fuego de sanidad. Y dice mi mamá que en ese momento ella comenzó a sentir un fuego en toda su espalda y que ella sintió como el Señor la sanó. Y terminamos de orar y ella se levantó y ya podía moverse y ya no le volvió a dar ese dolor porque Dios la había sanado. Y fuimos a la velada y fue un tiempo glorioso. Recuerdo otras ocasiones también cuando orábamos aquí en la iglesia por sanidades o ministrábamos a la iglesia. Recuerdo dos casos, uno de una hermana que estaba embarazada. Yo ni siquiera sabía lo que estaba padeciendo, y entonces estábamos orando y el Señor me decía: dile que su hijo va a nacer bien, que su hijo está en mis manos, que todo lo que le han dicho los médicos no los tome en cuenta, que escuche mi voz, porque yo he tomado la vida de su pequeño. Y entonces empezamos a orar por este pequeño, y cuando terminamos la administración se acercó y me dijo: ¿sabes qué? Es que me dieron este diagnóstico de mi bebé, así, y yo hoy sé que el Señor ha tomado mi oración y mi petición. Y a las pocas semanas ese niño nació, y nació sin ningún problema, porque el Señor había tomado el control del cuerpo de este bebé, de este embarazo de esta hermana.
Así muchas sanidades hemos visto, iglesia. Así muchas situaciones hemos vivido en nuestra vida. Milagros, sanidades, cuestiones económicas. Y quisiera platicarte aún muchas más, porque el Señor nos ha mostrado tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios. Recuerdo también en otra ocasión que estábamos orando y yo pasé y estábamos orando por una hermana y pasé de largo y el Señor me volvió a decir: regresa y dile que el niño que ella tiene es bendición y va a ser de bendición. Y ella, yo me recuerdo que regresé y oré por ese y le dije acerca de su bebé. Yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y entonces termina la reunión y se acerca y dice: oye, ¿cómo sabías que yo estaba embarazada? Porque yo a nadie le he dicho esto. No le he dicho a nadie eso. Y digo: es que el Señor puso en mí, yo me había pasado y me regresó que te dijera que tu bebé va a ser un niño de bendición, que no tengas temor. Y dice: yo tomo esa palabra. Y así como este tipo de situaciones, muchas otras más, iglesia. Yo quiero de verdad animarte que en este tiempo que el Señor ha dispuesto en nuestro corazón, en la iglesia, para ayunar, para buscar su rostro, para buscar esas sanidades, nos acerquemos creyendo esto, que para Dios no hay nada imposible y al que cree todo le es posible. Así es que yo quiero invitarte que ahí donde tú estés, que tú creas en el Señor y que tú recibas en este momento el milagro que el Señor tiene preparado para ti. Así es que te pido que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Señor, tú eres un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor. Al que cree todo le es posible, dice tu palabra. Y nosotros hemos creído en ti, en tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento donde ellos estén, donde tu iglesia esté escuchando esta palabra, Señor, visita, Señor, y trae un fuego de sanidad sobre ellos. Trae un fuego de sanidad sobre su cuerpo, sobre su espalda, sobre sus pulmones, Señor, en sus rodillas. Señor, trae un fuego de sanidad, Señor, de restauración. Señor, cambia todo diagnóstico de muerte a vida, Señor, de muerte a salvación, de enfermedad a sanidad, Señor. Comienza a sanar, Señor, los pulmones, comienza a sanar los riñones, comienza a sanar, Señor, toda presión arterial, todo diagnóstico de cáncer, todo diagnóstico de diabetes, Señor, en el nombre de Jesús, cámbialo y trae sanidad, Señor, porque tú eres un Dios que haces milagros, Señor, y que tu poder no ha cesado, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El Dios que sanó a esa mujer del flujo de sangre, el Dios que sanó a la hija de Jairo, el Dios que sanó a ese hombre con la mano malformada, a ese Dios que sanó a los leprosos, que sanó a los ciegos. Es ese mismo Dios al cual clamamos y está aquí en este lugar. Trae sanidad, Señor, trae restauración, trae fe a nuestro corazón y en nuestra vida para que podamos ver tu poder manifestado. Gracias te damos por todas las cosas que tú estás haciendo y las sanidades que tú estás mostrando, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Bendiciones.